Bueno, pues ya está con nosotros el que es portavoz de Coalición Canaria, pero es también el consejero de turismo y de los centros turísticos de la isla de Lanzarote, en este caso Yedey Eugenio. Buenas tardes, Yedey. Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, muchas gracias por venir aquí. Bueno, llevabas de baja médica desde hacía ya bastante tiempo y ya está plenamente recuperado. Bueno, incorporándome, como dice el médico, hay que tomar las cosas con un poquito de tranquilidad, pero sí, con muchas ganas ya, que uno se encuentra mejor de seguir haciendo cosas y bueno, pues con... ¿Fueron los nervios de los centros turísticos, de la huelga famosa, lo que le hicieron? Bueno, todo influye, es cierto que, bueno, es un tema interno, crónico que tiene mi organismo. Un tema pero relacionado con la piel, vamos, que no es nada. Desde luego los nervios y el estrés no ayudan y lo que hay que aprender es a controlarlos más que a no sufrirlos. Dice que ayer en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos usted estaba tranquilo, pero dice que estuvo muy alterado ese Consejo de Administración, ¿es verdad? Sí, además, tuve la percepción de que había ganas de eso, ¿no? De gresca y de guerra, ¿no? Desde el principio, las formas muy malas, con palabras yo creo que malsonantes. Al final estamos en un consejo de administración, no en un pleno, aquello no lo está viendo nadie y yo les reiteraba. Además, llamé al orden, por ejemplo, a la consejera de Somos Lanzarote, creo que hasta en 5 ocasiones, porque estaba constantemente haciendo chascarrillos y comentando por lo bajini y haciendo risas y a don Andrés Barreto, que usaba términos que a mí no me parecen adecuados para dirigirse y pidiéndoles un poco el respeto que conlleva un órgano, ¿no? Les guste o no, y hasta que alguien lo cambie, soy el presidente de ese órgano y soy el que doy y quito palabras, y bueno, pues ya cuando usan términos de dictador, o de ave de paso, o de no sé qué, pues yo creo que no es necesario, pero bueno, también son sus formas, no me extrañan, son las con las que nos tienen acostumbrados. Yedey, ¿no sabía por parte del Consejo encargado un informe si eran compatibles o podían estar en el Consejo de Administración, dada los intereses que tiene, por ejemplo, el propio sindicalista, ¿cómo se llama? Andrés Barreto. Con Maripaz Cabrera. Y Maripaz Cabrera, que pertenece, bueno, uno de... Su pareja es miembro del comité de empresa. No, más que de la pertenencia al Consejo de Administración, en la posibilidad que tenían de votar ciertos acuerdos que afectaban al comité de empresa. Seguimos esperando ese informe, pero es precisamente con este tema de la huelga con lo que se planteó el problema. Es decir, don Andrés Barreto, representante de los trabajadores en el Consejo de Administración, es el abogado que lleva todos los pleitos contra la propia empresa. Las decisiones que allí se tomen afectarán a esos juicios y eso genera dudas. Y genera dudas porque finalmente es una persona que va a tener entiendo que un interés económico en que los juicios salgan mal para la empresa, ¿no? En la empresa a la que pertenece en su Consejo de Administración. Efectivamente. Bueno, yo ahora para decir, en el Consejo de Administración de ayer se llevaba, digamos, 2 asuntos importantes, 2 acuerdos que se habían adoptado en un pleno del Cabildo, donde la mayoría es la oposición, y quería imponer al Consejo de Administración, llevar, para que se aprobara, en este caso, la famosa subida salarial, que no voy a meter exactamente en los términos, pero bueno, una subida salarial que ellos venían pidiendo a los trabajadores, que diversos informes jurídicos y técnicos entendían que era irregular, incluso ilegal, y también el cese, en este caso, del actual consejero delegado, no como consejero delegado, sino como vocal, pero por lo tanto, si es como vocal, también como consejero delegado, de la EPEL, ¿no? Sí, así es. Además, fue curioso, es decir... en los consejos de administración el grupo de gobierno ostenta el 60% de los votos porque lo establecen así sus estatutos. Es decir, aún así el acuerdo plenario que viene a decir que independientemente de los informes que son negativos a ese pago que adoptaron los miembros de la oposición, en los que estaba don Ángel Vázquez y votó a favor en el Cabildo, en el que estaba don Marcos Vergás que votó a favor en el Cabildo, en el que estaba doña Maripaz Cabrera que votó a favor en el Cabildo y en el que estaba don Benjamín Perdomón que votó a favor en el Cabildo. Estos 4 consejeros que votaron a favor en el Cabildo, lo que les decíamos ayer es, como este acuerdo para poder pagarlo lo tiene que adoptar el Consejo de Administración y ustedes creen que esos informes no valen nada, nosotros nos abstenemos y ustedes voten a favor. Voten a favor y además se preparan los talones y ustedes con su firma mancomunada ejercen esos pagos. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que en el pleno del Cabildo uno tiene la responsabilidad que tiene, que es mucha, en el Consejo de Administración, y lo hemos visto en esta isla con INALSA, sus consejeros tenemos una responsabilidad con nuestro patrimonio en el que damos respuesta de las decisiones que tomamos allí dentro. ¿Saben lo que pasó cuando les ofrecimos que fueran ellos los que aprobaran el acuerdo y lo firmaran? Que no quisieron votar, ya estuvieron. Pero ellos alegan, todos ellos. Pero ellos alegan, la oposición, queríamos que teníamos el corte, pero lo tenemos en una pieza muy larga y no podemos ponerlo porque si no vamos a quitar mucho tiempo, lo podrán ver en lo informativo, de Benjamín, que es el representante de Ciudadanos,
donde venía a decir que ustedes han hecho trampa porque llevaban el acuerdo por separado. Y ellos decían que sí, ellos votaban a favor si el acuerdo era conjunto, el cese y además la subida salarial. Llevamos 2 acuerdos porque fueron 2 plenos y 2 acuerdos diferentes. La propuesta de resolución de la huelga, que fue el 9 de septiembre, si no recuerdo mal, y la propuesta del cese del consejero delegado, que fue el 27 de octubre. No se llevaban conjunto porque no se pueden llevar conjunto porque no es el mismo acuerdo. Entonces, porque además recordemos que en el primer pleno ellos llevaron la propuesta y que si no se cesara a José Juan, y llegaron en un segundo pleno el cese como vocal. ¿Qué cambia exacto, esa es otra. 2 veces o votar una vez sola, si los 2 acuerdos son nulos de pleno derecho? A ver, que me lo expliquen a mí. Pero lo que yo quiero saber es que había miedo realmente. ¿Se han dado cuenta que una cosa, lo que usted decía, es el pleno, pero a la hora de tomar una decisión puede haber responsabilidades penales si alguien la denuncia? Jorge, esto es sencillo, es decir, patrimoniales. En los primeros, desde el primer Consejo de Administración, recuerden que en el primer Consejo de Administración, que todavía estaba yo trabajando en Centro, llevamos un acuerdo que se votó por todos los miembros y dejamos fuera la parte económica porque los informes ya en aquel momento decían que no eran favorables. Y luego ellos cambiaron, entiendo que por el objetivo del PSOE de ganar su Congreso y de los otros de poner la moción de censura y de finalmente lo que han hecho, que es engañar a los trabajadores de los centros turísticos, ellos cambiaron su criterio y del acuerdo primero llevaron otro diferente al Pleno que llevaba a pagar. Y en el Pleno estaban ya esos informes diciendo que no se podía pagar, pero a quien le corresponde pagar es a la empresa pública, no al Pleno, no al Cabildo de Lanzarote, porque es quien tiene las nóminas. Y quien decide los pagos de la empresa pública es su Consejo de Administración. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Consejo de Administración respondemos, repito, con nuestro patrimonio y que si yo adopto una decisión ilegal, a sabiendas de que es ilegal, estoy malversando dinero público y eso es un delito. Y eso lo saben y por eso no quisieron votar. Pero que no está mal, es decir, yo hubiera hecho lo mismo, pero lo que no se puede hacer es engañar a los trabajadores y decirles sí, luego no. Me dicen que sí han podido separar el corte de Benjamín dentro de la noticia. Vamos a oírlo para que así tengamos también la versión, en este caso, de una parte de la oposición. Ya hemos dicho que no, lo que queremos ejecutar es el total de lo que nosotros llevamos al Pleno y allí lo que se nos llevó es una parte de ese acuerdo. Todo el acuerdo lleva el cese de José Juan Lorenzo por la pérdida de confianza, algo que no quieren ejecutar y que luego lo quieren meter como director gerente y a lo cual nosotros nos oponemos claramente. Y segundo, los estatutos hay que cambiarlos porque la tiranía del gobierno, del grupo de gobierno, con el 60% del Consejo de Gobierno, no nos deja hacer absolutamente nada, con lo cual queremos cambiarlo y ese es uno de los puntos que queremos hacer. No solo una parte, sino todo en su conjunto. Fue un Consejo de Administración hecho a medida para sacar un titular, que es que la oposición se abstiene a la hora de votarlo, de votar el pago de los acuerdos, porque nosotros tenemos la conclusión de que hay que ejecutar todo el acuerdo, no solo el pago, que también hay que hacerlo, pero el acuerdo es mucho más amplio y ellos se basaron en 2 puntos, por eso la abstención de toda la oposición, ¿no? ¿Más de lo mismo? Ha ratificado que lo que he dicho es verdad, es cierto, tenemos un 60% del grupo de gobierno y ofrecimos abstenernos para que ellos con el 40% lo pudieran sacar y se quisieron abstener ellos, no nosotros, porque yo sí que no voy a votar a favor de algo que es ilegal, eso lo tengo muy claro, yo estoy dispuesto a abstenerme para que ellos lo saquen adelante. Y se ha visto en las declaraciones de don Benjamín su intención y lo repitió constantemente. ¿Sabe cuáles fueron los alegatos de Benjamín durante todo el Consejo de Administración? Diciéndole al consejero de Podemos, a don Pablo, que seguíamos presidiendo en el Consejo de Administración Coalición Canaria porque ellos no querían firmar la moción de censura. Eso fue lo que pasó en el Consejo de Administración ayer y está grabado. Ese es el cabreo que tiene la oposición y que tiene don Benjamín Perdomo. Estamos mezclando las cosas y repito, han jugado con el pan y con la comida de los trabajadores de los centros turísticos y eso saben que no se lo van a perdonar. Y con la de Lanzarote. Los centros no solo de los trabajadores, ¿no? Para que todo no quede en interpretaciones de la parte política, de la parte periodística, por lo que usted en la cosa se llama la ciudadanía. Me comentaba una trabajadora de los centros turísticos que ella ya a estas alturas no entendía absolutamente nada. Y hacía una pregunta, es verdad que es una de las trabajadoras que hasta donde ella me dice no se sumó en su momento o no estaba de acuerdo con lo de la huelga del verano. Pero a estas alturas, para explicarle tanto a ella como a la ciudadanía, que no tiene por qué estar pendiente, ni mucho menos conocer al detalle lo que está pasando, por un lado, ¿qué han ganado después de aquella huelga de este verano? Si es que han ganado algo o van a ganar algo los propios trabajadores, los que sí fueron a la huelga, y sobre todo, para que no entienda, como digo, el resto de la isla, ¿qué ha cambiado desde antes de la huelga al día de hoy? ¿Qué ha cambiado? Tristemente, para los propios trabajadores, nada. Es más, antes de la huelga hubieron concesiones que la empresa estaba dispuesta a hacer, que ahora ya no podemos hacer, porque en todo este proceso se han tenido que pedir los informes. Claro, es que, por ejemplo, el famoso descuento de los 30 y pico euros,
que nosotros entendíamos hasta ese momento, porque no habíamos pedido informes jurídicos, que se podía acceder, además no tenía un coste alto para la empresa y estábamos dispuestos a atenderlo para evitar la huelga. Cuando encargamos el informe de la propuesta que hacen desde el comité de empresa, desde el comité de huelga y luego desde el pleno del Cabildo, intervención del Cabildo informa en letra grande y negrita desfavorable. Y no se puede pagar algo que tiene un informe de la propietaria del Cabildo desfavorable, de la propietaria del ente público que es el Cabildo desfavorable. Y al final lo que han conseguido es meter a los trabajadores en una pérdida económica, porque todos los trabajadores dejaron de cobrar los 15 días que estuvieron en la huelga, cosa que no había pasado otras veces, todo se ha dicho de paso. Pero dejaron de cobrarlo y esa gente, además, durante las negociaciones, cuando duró la huelga, la insistencia del comité de empresa era que no se les descontara y no puede ser. Un momentito, a ver, un momento, lo acaba de decir, es que es llamativo. Cosa que no había pasado otras veces, es decir, los trabajadores iban a la huelga y pese a que iban a la huelga cobraban. Por lo que yo sé que yo no estaba, se renegociaba en otros tipos de incentivos o de pagos o de tal, para que no perdieran poder. Es lo que habíamos dicho aquí, que nunca han hecho ellos una huelga y no se les ha remunerado por hacer una huelga. Por eso van, por eso van. Por eso los partidos políticos que tanto presumen de defender al pueblo Lanzarote, lo que están defendiendo son los privilegios de una persona, porque a ver en qué empresa cuando alguien va de huelga no se le descuenta. Pues nunca se le ha descontado en los centros turísticos, no sé si se le va a descontar. Sí, por corregir, Jorge, sí que se descontaba, pero las prebendas económicas que alcanzaban durante la negociación compensaban ese descuento. Bueno, el paripé se hacía de una forma o de otra. De hecho, en la negociación está grabado. Bueno, tampoco nos quejemos de que hay unos trabajadores de un sector que en otros sitios cobran menos y aquí cobran un poquito más. Lo que pasa es que la forma de actuar no se ha correspondido con la situación real que tienen, que es al final lo que ha pasado. Primero, estamos en el mes de noviembre, el famoso mes de noviembre, donde se les pedía paciencia para llegar a este mes. Hemos llegado a este mes y aquí no se ha conocido absolutamente nada, se sabe algo del juzgado. Y como bien dice, como te preguntaba antes Miguel Ángel, ¿se ha cambiado algo que han conseguido después de haber hecho esa huelga y no haber esperado a un día como hoy, por ejemplo, sin haber pasado esa consecuencia? Y después las consecuencias, se sabe ya, porque hoy, curiosamente, en la presentación que hizo la Cámara, tuve oportunidad de coincidir con gente que le afectó esa huelga, con empresas relacionadas también con el sector turístico. Y me decían que algunos solo, guías. Sí, a guías, excursiones, etcétera, que a algunos solo le afectó 400 y pico mil euros. Yo creo que hay cosas a las que no se tiene derecho, por muy trabajador que sea de los centros, por muy consejero del delegado, por muy consejero del Cabildo, de la oposición. Y después otra cosita, no entiendo cómo una persona como Andrés Barreto, que tendría, cualquier consejero de los centros turísticos tiene que defender los intereses de los centros turísticos, en este caso de ese Consejo de Administración. ¿Cómo pues no tiene una cláusula para que se le prohíba, para que sea incompatible litigar contra los centros? Yo es que eso no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Yo tampoco. No lo entiende nadie, pero ha sido así durante toda la vida. Bueno, vamos a hacer... Pregunté si estaba cuantificado las pérdidas. No se puede cuantificar... Claro, evidentemente cuantificamos con respecto al mismo periodo del año pasado los ingresos que dejó de haber. Es verdad que no son solo los ingresos, porque también tienes que deducir los gastos que no se producen de compra de materiales, las deducciones de las nóminas y tal. Sinceramente no sabría darle la cantidad, pero está en torno o por encima del 1.000.000 y pico de euros, ¿vale? Pues el mes de agosto es la época de más ingresos, pero también es verdad que es la época de más gastos. Eso es lo que perdió toda Lanzarote por esa... Eso es lo que perdió la empresa pública. Los centros. Lo que han la cuantificado... empresa pública, que es de toda Lanzarote, digo, más lo que perdieron las actividades privadas y los negocios que están relacionados con esos centros turísticos, que son muchos, porque hay mucha gente que si no hubieran centros turísticos no harían paradas en un restaurante, no habría guaguas que tienen que llevarlo, en fin. En definitiva muchos perjudicados. Después, sí, no, 5 millones el sector privado. Y después, como consecuencia de esos paros que se vieron afectados, esa imposibilidad que tenían los turoperadores, excursionistas, etcétera, etcétera, se llega a materializar algo que nos enteramos y que la verdad es que era un poco escandaloso, que denunciaran a los centros turísticos los afectados, en este caso los clientes, los clientes, los turoperadores, por ver esa imposibilidad de sus clientes entrar a los centros. Pues yo la verdad que lo desconozco. Pero sí hubiera una amenaza, ¿no? Evidentemente, judiciales. Los turoperadores, los guías, los taxistas, las compañías de guagua, los restaurantes de la zona, en los que muchas veces cierran grupos y demás, estaban muy nerviosos, pero con toda la razón del mundo. Es decir, cuando tú te pegas todo un año aguantando en tablas, como se suele decir, para que llegue agosto, que es el mes fuerte, y poder recuperar un poco la economía de tu negocio, de tu empresa o los autónomos o tal,
y ves que además cuando es sin un motivo, porque cuando dices tú, mira, se está cometiendo un es que lo más grave disparate de todo, contra es lo más tal. grave de todo, y eso es lo que sabe la ciudadanía de Lanzarote, es que usted para ir a una huelga general tiene que tener un motivo muy grave. ¿Cuál puede ser un motivo muy grave? Oiga, que la empresa despida del sopetón a 15, 30 trabajadores, que coja y le rebaje los sueldos. Cualquier tipo de estas cosas tiene que ser para ir a una huelga. Ahora, que usted por un criterio que no está claramente... El caso de Canal Gestión, por ejemplo, que es bastante... Sí, pero bueno, pero ni eso fueron No, a la pero- huelga general. No, digo. general no, pero sí que tenía ese General no, motivo me refiero capacitado de total. la despedida de 69 trabajadores. me parece. Pero quiero decir que tiene que haber un motivo muy grave para poder ir a la huelga. Pero oiga, son los trabajadores, yo no voy a decir que sean privilegiados por los sueldos que tienen, por los convenios en general que tienen, las ventajas sociales. Evidentemente son un convenio muy bueno en comparación con el resto de los trabajadores del área de hostelería. Vamos a dejarlo así, no vamos a decir muchas más cosas. Oiga, y cuando se va a la huelga por un criterio de que hay una sentencia que uno interpreta de una manera, otros de otro, que de cualquier manera se le reconoce, pero no como ellos quieren. Esto es para ir a la huelga. Es para ir a la huelga con el daño que produce a miles de empresas y a miles... Que una huelga no se va de un día para otro, pasa del todo a la nada. Tú vas Lo cual progresivamente. justifica que eso estaba dentro de la estrategia que algunos, al menos yo creo, esa estrategia común que había para crear ese Totum todo revolutum, revolutio, claro. y finalmente todo es culpa de Pedro Sanginés. Precisamente, hablando de Pedro Sanginés y del Cabildo, don Echedey Eugenio, usted es precisamente el consejero de los centros turísticos. Precisamente esa es la parcela que quiere el Partido Popular, y dicen que precisamente el que usted, Pedro Sanginés y otros no estén dispuestos a ceder, no sean generosos a la hora de pactar de darle en ese posible pacto con el Partido Popular, pues corren el riesgo de que se queden sin presidencia, no sin centros turísticos, sino sin presidencia. Bueno, Jorge, yo que no voy a desvelar aquí las exigencias o las peticiones o las pretensiones del Partido Popular, cuando es verdad que nos sentamos o se sientan quienes están mandatados por los partidos a tratar de llegar a acuerdos de gobernabilidad, le puedo decir que si habían 7 pretensiones, estamos hablando de una y no completa. Es decir, porque lo sabe a ciencia cierta el Partido Popular, que la petición de la Consejería de Turismo para seguir adelante, incluso en un momento dado, antes de su consejo de dirección, o no sé cómo se llama el órgano. Antes no la pedí, ¿no? Sí, al principio no la pedían, pero bueno, en un momento dado, antes de su consejo de administración, se les llegó a ofrecer la Consejería de Turismo. Sí es cierto que dijimos que en centros turísticos hay proyectos de envergadura arrancados que dependen de esta dirección política. Y dependen de esta dirección política, y pongo el ejemplo del Islote de la Fermina, y pongo el ejemplo de Lanzarote, Reserva Inteligente de la Biosfera, y en el que hemos vinculado a muchísimos agentes del sector, llámese IBM, llámese Telefónica, llámese Ryanair con su centro tecnológico, etcétera, etcétera. Y que queda 1 año y medio de legislatura. Y que hacer un cambio ahora mismo en la dirección política de estos proyectos supondría acabar con estos proyectos o paralizarlos, porque no es fácil coger el ritmo, porque no es fácil saber de qué estamos hablando. Porque estamos hablando de temas tecnológicos y les guste o no al Partido Popular, pues hay al frente de la Consejería de Turismo alguien que tiene los conocimientos en materia tecnológica y los contactos y demás. Es decir, y ese es el argumento que le hemos dado al Partido Popular. No es una cuestión de capricho, de querer llevar o no los centros turísticos, sino que centros turísticos tienen proyectos arrancados muy importantes que queremos seguir liderando. Y les hemos dicho, busquemos la fórmula de que puedan estar integrados y participando y aportando, pero no quitándolo para crear, como en otros tiempos, reinos de taifa, los centros turísticos son míos y aquí no entra nadie. No, los centros turísticos tienen proyectos estratégicos para Isla Lanzarote que tienen que ir ligados al resto de cosas que se están haciendo en el Cabildo que los lleva a la presidencia. Pero Echedey, vamos a suponer que usted tenga razón, que ustedes han sido generosos, muy generosos, que han aceptado todas las condiciones, solo pusieron una, que era menos los centros turísticos, y Astrid Pérez, que me imagino que no debe tener muchas ganas de llegar a ese pacto, me imagino, porque ella creerá en el fondo que si ella no es alcaldesa de Arrecife, pues no gana mucho con mantener a Pedro Sanginés, que tampoco ha sido una persona que le haya gustado mucho Pedro Sanginés. Por lo tanto, yo digo, si usted quiere mantener la seguridad, no vale más la pena, aunque usted haya sido todo lo generoso posible, mantener la presidencia que perder los centros turísticos. Pero Jorge, repito, no es un tema de cabezonería ni de querer o no querer ceder los centros turísticos. Si es que no hemos llegado a ese punto del diálogo, estamos dispuestos a trabajar de la mano en centros turísticos y en cualquiera de las áreas del Cabildo.
Lo que no puede volver a ser Lanzarote es reinos de taifa donde habían áreas y en la que se pretenda que esto es mi chiringuito y aquí no entra el presidente, o aquí no entra el otro grupo. Porque miren, es verdad, ahora mismo estamos en una posición de debilidad, Coalición Canaria, estamos en minoría, sustentados también con el PIL y Nueva Canaria, pero es que el grupo actual de gobierno tiene 9 consejeros y el Partido Popular tiene 3. Y no se han puesto líneas rojas, pero es que hay que negociar desde la posición de 3 a 9. Porque tienen 3 consejeros y porque no tienen consejeros para todas las áreas que están pidiendo. Porque es así, es decir, y no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de responsabilidad. Pero ayer decía Astrid Pérez que usted tiene que interiorizar que quien realmente necesita de su apoyo son ustedes, no ellos. Ellos siguen en la oposición o en cualquier caso, si hubiera una oferta del Partido Socialista o de cualquier otro donde ellos fueran el que encabezara la moción de censura, pues a lo mejor podrían aceptarlo. El discurso de doña Astrid lo puede coger Coalición Canaria también. Nosotros estamos como de la oposición y seguiremos en la oposición, como dice doña Astrid, no tenemos ninguna necesidad, pues nosotros también, si hay una moción de censura, nos iremos a la oposición, a hacer nuestro trabajo de oposición. Yo creo que es una cuestión, repito, de responsabilidad para con esta isla. No es una cuestión, es decir, hay 3 figuras en los centros turísticos: la presidencia del Consejo de Administración, la consejería delegada y la dirección gerencia de los centros. Hemos dicho que busquemos la fórmula de encajar en esa estructura al miembro del Partido Popular, de que podamos trabajar de la mano. Ellos, si lo que pretenden es que los centros turísticos sean un chiringuito aparte del Cabildo de Lanzarote para gobernarlo ellos a su antojo, pues no, porque hay proyectos muy importantes arrancados y es preferible para esta isla y para Coalición Canaria que si vamos a paralizar aquello que va a ser el motor económico de esta isla, pues a lo mejor es parar y ver qué pasa. Y si les ponen una moción de censura, ¿no lo paralizarán igualmente, Yedey? Bueno, tienen que tener los números, Pedro. Es lo mismo. Es que si el PP se va para el otro lado, tienen los números, ¿no? Sí, pero es que, dice doña Astrid, es que yo no voy a coger la alcaldía de Arrecife. Es que no depende de Coalición Canaria coger la alcaldía de Arrecife. Es que no depende del Partido Popular que haya una moción de censura en exclusiva. Y miren, si son capaces de poner de acuerdo a 12 consejeros en ese cabildo para presentar una moción de censura, es una herramienta democrática que pueden presentarla mañana si estiman conveniente. Porque nosotros lo que no vamos a hacer es lo que está pasando en las mesas de negociación de la moción de censura. No se puede gobernar un cabildo con intereses de partidos particulares o de personas y yo quiero, pero quítate tú y pon al otro y a este me lo pones aquí. No, esto es una isla y tenemos un proyecto de isla. Y el proyecto de isla está definido en una estrategia que se llama Lanzarote 2020. Y para eso tenemos que coger los partidos que creemos en ese proyecto, porque lo hemos votado todos a favor, y poner las mejores piezas que tenemos cada uno para que funcione. Coalición Canaria tiene las suyas y está funcionando. Si el PP puede y quiere sumar a gente ahí, serán bienvenidos el PP, el PSOE o quien quiera sumarse, porque yo creo que por encima de los intereses de cada partido debe estar los de la isla, pero no es la política con la que se ha ido a negociar en esas negociaciones. Y repito, yo creo que hay que tener, como bien decían, altura de miras, pero por todos los lados. Las imposiciones no son buenas ni de un lado ni de otro. Y repito, no ayuda a un proceso de negociación poner arriba de la mesa todas las cartas. Pero si en algún momento Coalición Canaria decide poner sobre la mesa cómo han sido las negociaciones, cuáles han sido las concesiones, a qué se ha aceptado y a qué no, yo estoy convencido de que todos los oyentes y los televidentes que hoy nos están viendo dirían, pues tiene razón Coalición Canaria. Es que de 7 le han dicho que no a una y siguen empeñados en esa. A veces tener la razón, que no dudo que tenga la razón, por lo que yo sé, tienen bastante razón ustedes, pero también es verdad que las cosas son como son. Y Astrid Pérez, cuando empezó a hablar con ustedes de la negociación, era porque había una posibilidad, o ella lo creía, de que podía ser alcaldesa de Arrecife. Cuando Astrid Pérez se da cuenta de que ya no puede ser alcaldesa porque Dolores Corujo tiene muy bien amarrado el asunto de Ciudadanos, es cuando ella poco a poco va, digamos, exigiendo más en las negociaciones a ustedes, porque ya de hecho por ella no haría ese pacto. ¿Y porque a Coalición no le interesa que sea alcaldesa tampoco? No, a Coalición, si es por conservar el cabildo, posiblemente sí le interese. No. Pero el problema es que no hay los números, por mucho que le interese o no le interese. No, pero yo lo único que quería preguntar es si cree que es verdad eso, que Astrid Pérez perdió el interés una vez que se dio cuenta que era muy complicado ser alcaldesa de Arrecife. Yo no lo sé. Yo creo que los ciudadanos de Lanzarote merecen que haya un acuerdo de estabilidad hasta finalizar esta legislatura para que las cosas sigan avanzando. Y los ciudadanos de Arrecife merecen que en Arrecife haya un cambio. No sé si de alcaldía, si de grupo, si de moción de censura, pero merecen un cambio. Arrecife no está funcionando bien.
Y cuando te metes en los entresijos del ayuntamiento, siempre el problema está en el mismo despacho, que es la de la alcaldía y las áreas de gobierno del Grupo Socialista. Y eso es una realidad. Y habrá o que cambiar el grupo o que buscar la forma de incentivarlos a que se pongan a trabajar, porque miren, los semáforos siguen apagados, las nóminas siguen sin pagarse y en los decretos de recursos humanos siguen sin salir, las ayudas sociales siguen parados en el mismo departamento. Todo, y al final todo confluye a las mismas áreas. Y no es por quitarnos balones o echar balones fuera, es que es verdad. Pero hay una cosa que llevas en todo el tiempo que estamos aquí en la entrevista, diciendo, no sé si consciente o inconscientemente, que es que estás utilizando un tiempo verbal que es radicalmente distinto al que utiliza el Partido Popular. El Partido Popular sacaba al final, la pasada semana, que Jorge ha hecho mucho hincapié en ello, el hecho de que habían roto las negociaciones. Tú ya estás hablando de una forma totalmente contraria, es como si todavía estuvieran las negociaciones. Sí, lo estás diciendo, porque siempre estabas diciendo estás hablando, utilizando un tiempo verbal en que todavía eso está en veremos. Lo que yo decía es que a la coalición... Yo no soy el que he dicho que se ha roto las negociaciones. Fue el PP quien sacó un comunicado. Es verdad que la Digital se aventuró y lo adelantó. Pero él siempre está hablando como que me está diciendo que eso de momento no está del todo roto, a menos por parte de Coalición Canaria, y yo creo que siguen habiendo, y las va a seguir habiendo negociaciones al respecto. Pero además creo, pues es una opinión personal, que a Coalición no le interesa tampoco que la presidenta del Partido Popular termine siendo alcaldesa de Arrecife, porque por muy mal que lo haga, lo haría siempre mejor que el desastre actual que usted acaba ahora de hacer el resumen de todo lo que no funciona, y eso, a un año y pico vista de las elecciones, lo rentabilizaría electoralmente el Partido Popular, lo cual a Coalición tampoco le supongo que no es plato que le termine gustando. ¿Y qué prefiere, que lo rentabilice el PSOE? No, yo digo que a Coalición Canaria, visto. No, a Coalición Canaria le interesa que lo rentabilice el PSOE. No. Porque ¿Pero qué va a rentabilizar el PSOE? ¿Quién se está desgastando en ese gobierno, quién es? ¿Pero y qué va a ¿Quién se rentabilizar está el desgastando en PSOE? ese gobierno? Hombre, soy Coalición porque son socios. Pero sobre todo Coalición. No, el PSOE también. El papelón de la alcaldesa yo creo que está más que claro. Bueno, ya veremos. La encuesta que yo tengo... La que está ganando ahí el PP. Te la regalo. Pues por eso la importancia del sacrificio que haría el Partido Popular dotando de estabilidad al Cabildo de Lanzarote. Bueno, nos quedan dos preguntas, una ya hecha por esa. ¿Están rotas las negociaciones para Coalición Canaria? Yo creo que en política nunca se rompen conversaciones o negociaciones mientras haya una situación que implica que la gente y que los partidos hablemos entre nosotros. Es decir, mientras Coalición Canaria tenga una situación junto al PIL y Nueva Canarias de minoría en el Cabildo, mantendremos conversaciones con quien sea necesario para sacar adelante una mayoría estable si es posible, y si no, los grandes temas de esta isla, porque son necesarios los acuerdos, el consenso y el diálogo. Y con respecto a que a Coalición Canaria le apetezca o no que Astrid Pérez sea alcaldesa de Arrecife, Coalición Canaria lo que no ha sido nunca es un partido irresponsable. Irresponsable. Y cuando las cosas no funcionan, necesitamos dar el cambio para que las cosas funcionen. Y actualmente no están funcionando. No sé si el cambio se tiene que dar con la alcaldesa actual y mantener a la alcaldesa, pero cambiando las formas y cambiando las áreas, o si tenemos que buscar o fomentar un cambio de alcaldía, lo ideal sería que la pudiéramos tener nosotros, pero no están los números. Y como nosotros no podemos tener la alcaldía, lo que está claro que lo que no podemos dejar es que Arrecife siga en el caos en el que está sumido, porque está sumido en un caos. Porque ya no lo digo yo, que soy de un partido político, solo hay que salir a la calle y hablar con cualquier vecino de Argana, de Altavista, que el alumbrado no funciona, que la limpieza no va bien, que vas al ayuntamiento a hacer cualquier certificación y tienes el rebote de todos los trabajadores porque no han hecho bien las cosas con recursos humanos, no hay una RPT, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez que sale una noticia de ese ayuntamiento, una noticia negativa. Que por primera vez en la historia de Arrecife, me decía el otro día un sindicalista del comité de empresa de allí, de Arrecife, del ayuntamiento, van a hacer una especie de paro. El 27. El 27, lo que pasa es que solo es media hora. No se va a enterar nadie. Van a ir a trabajar media hora. La última pregunta. No, en principio no, hombre. Si es interesante, no, si no la lo última dejamos. que tengo que ver yo, su opinión con respecto, evidentemente yo creo que Coalición Canaria cree que esta mesa va a fracasar, pero si cree, bueno, ¿qué piensa de esa mesa de partidos que se ha conformado en el Cabildo de Lanzarote con representación de casi toda la formación? Uno le llama mesa de partido y otro mesa partida. Mesa coja en este caso porque no suman, pero bueno. Yo lo decía al principio, es lícito que se reúnan y que yo he echado de menos y lo sigo echando de menos que nos digan a los ciudadanos o al resto de personas que los vemos para qué esas reuniones, ¿no? Porque lo único que ha trascendido es que quieren quitar a Pedro Sanginés. Es lo único que se ha hablado en esas reuniones y el único objetivo que les ¿Y no le parece suficiente? Bueno, a mí me parece que eso no aporta ni suma ni quita nada al acuerdo. Es decir, el otro día de verdad y con todos los respetos del mundo veía las propuestas, por ejemplo, de Ciudadanos y que se abran los colegios y los institutos por la tarde
Y eso lo llevas a un cabildo de Lanzarote que ni tiene colegios ni tiene institutos. Da lo mismo, pero si lo importante es rellenar Sí, un pero, papel para claro, identificar pero- lo que es importante, que es cargarse a Pedro Entonces, Saguiné. esa mesa, ¿a dónde lleva esta isla? ¿Qué pasa con las energías renovables que tenemos arrancadas? ¿Qué pasa con el plan de residuos que tenemos arrancado? ¿Qué pasa con el plan insular? ¿Qué pasa con los presupuestos del Cabildo? ¿Qué pasa con los planes de cooperación con los ayuntamientos, que son los que están moviendo las obras públicas en la isla? ¿Qué pasa con los planes de cooperación con el gobierno de Canarias? ¿Qué pasa con todo eso? De eso no se habla. Lo importante es quitar a Pedro Sanginés. Pues bueno, Eso parece ese claro. sea el objetivo, que Oiga, cuando parece tengan que- la mayoría lo cumplirán, pero... Parece que el PIL, que siempre había sido un partido, en fin, que era el que originaba precisamente los terremotos dentro de las instituciones, parece que en este caso está jugando, por lo menos de manera más... Esperando que se pongan de acuerdo los demás. Lo que yo estaba preguntando es, ¿ustedes realmente se fían del PIL o realmente es que está jugando un papel a ver lo que ocurre? Desde luego nosotros, en el seno del grupo de gobierno, repito, conformado por PIL, Nueva Canarias y Coalición Canaria, estamos trabajando a gusto, cada uno en nuestras áreas, pero debatiendo muchísimo todos los temas, especialmente con Sosa y con Manolo, porque son números necesarios para nosotros y tomamos las decisiones de forma conjunta, colegiada, se discute, unas veces estamos de acuerdo, otras veces no, y en el seno del grupo de gobierno, que es donde yo conozco en este caso a Manolo, que es el representante del PIL, estamos trabajando en una línea yo creo que adecuada. Y yo sinceramente creo que lo mismo pasa en Arrecife con los compañeros del PIL, con los de Coalición Canaria, o pasa en San Bartolomé, porque aquí todos olvidamos San Bartolomé, pero yo sinceramente creo que la situación de mayor inestabilidad está en ese municipio a día de hoy, porque tenemos una alcaldesa que ya ha anunciado que se va, Dimisión y que en todavía, sí, exacto, cuando le parezca y le convenga a su partido y a sus intereses personales, y que todavía no se ha sentado con los dos partidos que la sustentan para ver cómo organizan ese tránsito. O si tienen algo que Y decir. yo creo que entre partidos nos debemos un respeto. Y esta señora lo ha faltado a Coalición. Ya lo faltó cuando anunció con un WhatsApp que se iba del grupo de gobierno del Cabildo. Lo faltó cuando se reunió con los trabajadores de los centros turísticos sin contar con el grupo de gobierno del Cabildo para anunciarles lo que luego no han querido cumplir ayer, pensando solamente en su Congreso Insular. Y al final vemos que el Partido Socialista vuelve a ser el Partido Socialista de hace 2 legislaturas, que lo vuelve a gobernar la misma persona, ya no se esconde, ya sale las últimas declaraciones que hizo ayer. ya a ver si sale, no son faltones. ya sale don Carlos Espino en las fotos, ya no lo esconden, y al final estamos viendo Bueno, que el se había Partido escondido. Socialista está en los mismos términos en los que estuvo y no le fue bien. De verdad que yo los invito a reflexionar y a que cambien Jorge, un poco te las dicen- formas, ¿no? Te dicen por aquí que en noviembre de 2016 hubieron 3 días de paro de los trabajadores, siendo Eva alcaldesa. Ah, ya hubo, 3 días de hubieron paro, pues no se enteró Lo nadie. dicen desde el Ayuntamiento de Arrecife. A lo mejor la diferencia no era mucha, no lo sé. No se enteró nadie, es que la verdad que, hombre, es que parar media hora, creo que esa es la medida, parar media hora. Pero que la Es de que eso no le dan Bocadillo. tiempo ni, ¿Cuál es la media hora que no cobran? le dan tiempo ni tomarse el café. Jorge y Pedro, con el tema de los paros de los trabajadores, nos tomamos siempre a risa el tema del trabajo, el nivel de trabajo de los funcionarios, pero están generando situaciones muy complicadas en el Ayuntamiento de Arrecife porque se están adoptando desde recursos humanos posturas arbitrarias, es decir, trabajadores que venían desarrollando unas funciones durante muchísimos años, ha decidido la alcaldesa y su concejal de recursos humanos de repente quitarle esa categoría porque entendían que no se les podía pagar, lo cual puede ser un criterio jurídico, es decir, no lo tienen reconocido, Dicen que pero lo el hizo problema la es... sentencia, dice que lo recoge la Sí, sentencia. pero el la problema es que hay decisión. trabajadores de los que sí son de su cuerda y de los que sí son amigos a los que se lo mantienen o a los que se lo han puesto Son de los- nuevo. el equipo Y de eso gobierno se- que mantiene Coalición Y eso no se Canaria, puede hay hacer en que- un ayuntamiento. Efectivamente, el Ayuntamiento de Arrecife tiene muchos problemas de funcionamiento y además también de decisiones políticas, creemos que al menos polémica, como es el caso mismo de la avenida, ¿no? Nadie entiende cómo está Arrecife con el caos circulatorio que hay interno en horas punta, que teniendo una vía de salida, al menos de manera momentánea, que se terminan las obras, se arregla el tema de los semáforos, pues por lo menos que dejen abierta la única vía que tenemos para aliviar, que es como un aliviadero, digamos, de la circulación del centro de la capital. HD y Eugenio, consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, muchas gracias por estar aquí, se lo Muchas agradezco gracias a usted. realmente porque sé que ha hecho un esfuerzo y espero que termine por recuperarse ya completamente. Don Pedro, Hasta el jueves. hasta el jueves y que usted también, ¿no? Hasta el jueves, sí. Hasta el jueves. Coincidimos, lamentablemente. Pues no es una amenaza, Igualmente. pero no es una amenaza, don Pedro, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.